Buenas tardes para todos. Carlos Gervasoni, adelante. Y luego Nadine. Muy bien, muchas gracias. Primero, una pequeña aclaración. ¿Hubo algún tipo de error en mi presentación formal en los mails que salieron? Quizás yo mismo comuniqué mal, pero mi cargo es director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, donde acá en la Di Tella, donde estoy ahora, investigo temas de política provincial, federalismo, etcétera. Em, y eh, yo no voy a poder presentar, me parece, ideas tan claras, distintas y ordenadas como me gustaría, porque el tema es todavía un poco nuevo y un poco falto de datos, de información. Seguramente Nadine nos va a dar las mejores y más actualizadas cifras disponibles, ¿no? Pero digamos que es todo bastante todavía novedoso como para sacar grandes conclusiones. Yo creo que voy a dar algunas consideraciones para encuadrar lo que está pasando y lo que va a pasar de acá en adelante. Lo primero, como marco muy general, es que antes de esta nueva política económica de diciembre para aquí, las provincias venían con una situación fiscal bastante más equilibrada que las de la nación. Eso era un diagnóstico que estaba muy claro. Ustedes saben que si toman la perspectiva de largo plazo, las provincias y la nación tienen un sub y baja de quién mejora y quién empeora en relación a la otra en términos fiscales, o por decirlo crasamente, quién se lleva mayor parte de la torta. Y eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes recordarán que bajo los gobiernos del kirchnerismo hubo una gran centralización fiscal, ¿no? El kirchnerismo incrementó muy fuertemente impuestos no coparticipables, lo cual quiere decir que plata que se recauda y queda en manos enteramente nacionales, ¿no? Como en su momento las retenciones que aumentaron mucho durante el kirchnerismo por aumento de alícuotas y también por aumento de los precios de los commodities. Este, mm, o mismo el impuesto inflacionario, que si lo tratamos como un impuesto, es un impuesto que la nación no coparticipa con las provincias, y ese impuesto aumentó mucho durante los últimos 20 años, ¿no? Em, y a veces hay coyunturas que favorecen a las provincias. Por ejemplo, ustedes recordarán en un famosísimo fallo de la Corte Suprema después de que a Macri lo eligieron presidente, la Corte, que había cajoneado durante muchos años una demanda de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la famosa detracción de la coparticipación que el kirchnerismo, que Kirchner siguió haciendo después de la renacionalización, Cristina en realidad, de las AFJPs, y que era una plata que las provincias habían decidido ceder para financiar la transición al sistema privado de jubilaciones. Cuando se estatizó el sistema, en vez de hacer lo obvio, que era devolverle esa plata a las provincias, los gobiernos de la época no lo hicieron, las provincias fueron a la Corte, en mi interpretación y la de otros que saben más que yo sobre la Corte, cajoneó el tema porque era políticamente complicado, hasta que lo eligieron a Macri. Y cuando lo eligieron a Macri, sacó el tema del cajón y metió el fallo, si mal no me acuerdo, entre el día que lo eligieron a Macri presidente y el día que Macri asumía, o sea, con un timing increíblemente político, lo cual obligó a Macri a devolverle a las provincias, primero las tres que habían demandado y después a todas, escalonadamente, el 15% que se les detraía de la masa coparticipable para financiar la transición que mencioné. Todo eso, a través de los 4 años de Cambiemos, fue mejorando la situación fiscal de las provincias. Y se llegó al año pasado en que yo diría buena parte de las campañas presidenciales tenían en mente que buena parte del ajuste fiscal que sí o sí iba a haber que hacer después del desmadre fiscal de los últimos años, lo iban a tener que hacer las provincias, porque dicho eh, de nuevo, crasamente, un pedazo enorme del gasto público consolidado, como el 40%, lo ejecutan las provincias, porque tienen las principales políticas públicas: la salud, la educación, buena parte de la justicia, la policía. Todas esas cosas son provinciales, con lo cual naturalmente tienen que gastar mucho. Y estaban en una situación fiscal equilibrada, ¿no? Y entonces, en promedio, estaban bastante bien, con lo cual a mí, por ejemplo, me tocó participar
en diseño de planes de gobierno de un candidato presidencial que no es el que ganó, y estábamos exactamente en eso, estábamos viendo cómo se hacía un ajuste fiscal que lo hiciera el gobierno nacional, pero que también, por decirlo así, lo coparticipara con las provincias, porque la magnitud del ajuste fiscal que los economistas de esa campaña pensaban que había que hacer, era muy difícil llegar si lo hacía solamente el gobierno nacional. Entonces, bueno, este gobierno adoptó una estrategia muy drástica al respecto, pasándole directamente a las provincias una serie de costos fiscales que, de nuevo, son muy nuevos y que todavía no han generado la conflictividad que uno esperaría generen, dado de lo que estamos hablando, ¿no? Em, entonces, lo que digo aquí es que me parece que viniera quien viniera, fuera Milei o fuera Juntos por el Cambio, o inclusive si hubiera sido Massa, yo estoy casi seguro que venía un ajuste fiscal. Muy difícil pensar que este país tenía alguna sostenibilidad sin un ajuste fiscal importante, quizás no tan drástico como el que estamos teniendo, pero grande y no demasiado gradual, eh, y, em, y que ese ajuste iba a caerle a las provincias de una u otra forma, más consensuadamente, menos consensuadamente, pero de alguna forma lo iban a terminar pagando en parte las provincias, en parte los usuarios de servicios públicos. O sea, me parece que había sectores que bajo ningún plan económico se salvaban, ¿no? Em, Cuando digo ajuste, quiero decir algo que para mí es muy importante, que es que generalmente asociamos el ajuste fiscal con dolor, ¿no? Con sufrimiento, con gente que pasa hambre y ese tipo de metáforas. Y a mí me parece que el ajuste tiene que ser pensado en otras formas, ¿no? Como en un país con tanta ineficiencia, tanta, vamos a decirlo en términos informales, tantos kioscos, tantas personas que ganan plata del Estado sin contribuir nada, tanta corrupción, tanto clientelismo, tanto patronazgo. eh, Tantos brokers que contratan seguros para ponerlo con el tema del día, tantos Insaurraldes, tantos José López, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo este mundo de la falta de ética enorme que tiene la Argentina, como siempre digo, no enorme comparada con Suiza, enorme comparada con Uruguay, enorme comparada con Chile. Somos un país terriblemente corrupto y lleno de kioscos. Entonces, uno puede hacer una parte muy importante del ajuste, entiendo yo, difícil ponerle un número, ¿no? Y entonces hago una referencia acá usando letra de un consocio que leo y respeto mucho, que es Jaime Correas, no sé si está por acá. Jaime escribe como ex ministro de Educación de Mendoza y especialista en educación, mucho sobre educación, y en un artículo de estos días, en un diario, explicaba uno de estos kioscos, ¿no? Uno de estos kioscos es el kiosco del ausentismo docente, ¿no? Entonces, el ausentismo docente consiste en gente que trabaja no trabaja y cobra, ¿no? Entonces decía Jaime, mira, en una escuela privada el ausentismo normal es 5 6 7%. No sé, permítanme que me mande un poco a la parte, soy profesor de la ITELA, no falto nunca, yo creo que nunca falto, nunca. Tengo que estar muriéndome para no dar una clase. Bueno, los ausentismos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, perdón, en Neuquén, Entre Ríos y otras provincias que citaba allí Jaime, están en el 20, 23, 25, 26%. O sea, uno de cada cuatro maestros no va a dar clases en cualquier día que ustedes tomen. Y esos maestros son reemplazados por otros maestros a los que se le paga el sueldo, pero al que no va también se le paga el sueldo. Y muy importante, Jaime dice, esto es estrictamente legal. ¿Está bien? Es estrictamente legal. Se toman licencias para psiquiátricas, licencias para cuidar a la suegra, licencias sin causa justificada, pero está todo en el estatuto docente, con lo cual nadie está rompiendo ninguna regla. Y después, por supuesto, muchos de estos docentes se jubilan a los 50 años, con lo cual hacen la fiscalía del país eh, insostenible, ¿no? Otros docentes nos jubilamos a los 65, bueno, paradojas del país de los kioscos, digamos. Em, entonces, me parece a mí que esto, a nivel nacional como en las provincias, a mí me parece, se puede hacer en buena medida virtuosamente. O sea, se puede hacer una reducción del gasto público muy importante sin que nadie sufra, o que sufran los que tienen que sufrir, ¿no? Los que ganan plata sin trabajar,
los que se van de vacaciones al Mediterráneo con la plata de todos nosotros. Bueno, pero digamos que en las provincias hay mucho, mucho, mucho para cortar sin que ningún servicio importante se afecte en educación, en salud, en justicia. Para poner un ejemplo bien conocido, no es tanta plata, pero es bastante plata. Las legislaturas de las provincias son un desastre, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la vimos ahora con el caso de Chocolate Rigó, etcétera, donde todos los partidos son cómplices, hay que decirlo, ¿no? Todos los partidos son cómplices, el PRO, la UCR, todos son todos están enganchados en el sistema. eh, y, mm, em, y se van millones y millones de pesos que van a los bolsillos de los legisladores en salarios truchos, ¿no? Bueno, entonces, si uno multiplica eso a al poder más importante, que es el Ejecutivo, me parece que hay muchísimo para cortar y que, bueno, esta es una buena oportunidad para que con una mezcla de un gobierno nacional que enfatiza la necesidad de recortar la grasa del Estado y los kioscos y la corrupción, gente como nosotros, el club político, Jaime Correas, que trata de iluminar, poner las luces sobre estas cuestiones, y gobernadores que van a estar, eh, eh, digamos, urgidos por hacer cerrar las cuentas, se puede hacer cosas como Jaime dice que ellos hicieron en Mendoza, que es bajar fuertísimamente el gasto en pagar sustitutos para los docentes ausentes que con reformas que él cuenta en ese artículo se implementaron en Mendoza y se pueden implementar en otros lugares. Paso de tema. Hacer un ajuste fiscal en un contexto federal tiene complejidades políticas que pueden resultar obvias, pero las quiero decir. El federalismo hace más difícil saber a quién hay que echarle la culpa de las cosas, o si quieren, por el otro lado, a quién hay que recompensar por las cosas, ¿no? Entonces, esto es muy sabido en la literatura sobre federalismo, blame attribution en inglés, ¿no? ¿A quién le atribuimos la culpa de las cosas o credit claiming, ¿no? ¿A quién le damos el crédito por las cosas que pasan? Entonces, hay una obra pública en una ciudad de la Argentina y la va a inaugurar y está el ministro nacional del área, está el gobernador y está el intendente, ¿no? ¿Y a quién la gente le da el crédito, no? La gente realmente no sabe quién hizo esa obra pública y a menudo es complejo quién hizo esa obra pública. A lo mejor es una obra pública hecha con un crédito nacional, pero ejecutado por la provincia en un terreno que cedió la municipalidad. Entonces realmente hay un poquito de todos. Y por supuesto es lógico que van a estar ahí los partidos políticos compitiendo por quién se lleva el beneficio de la obra pública que fue, el beneficio en votos, en popularidad, ¿no? Es natural en cualquier democracia, pasa en todas partes del mundo. Bueno, acá tenemos un ajuste fiscal que algún costo va a generar, aún estos costos que yo creo que serían buenos, ¿no? Kioscos que se cierren, pero los dueños de los kioscos, los dueños de los registros automotores, no sé, sufren y se quejan. Entonces, ¿a quién se quejan, no? ¿De quién es la culpa? Bueno, me parece que en un federalismo esto es mucho más complicado. Algo que les va a ayudar a los gobernadores, entiendo, a llevar adelante políticas de ajuste fiscal, es que le pueden echar razonablemente la culpa al gobierno nacional. Creo que eso debe ya estar pasando. Yo no estoy mirando las provincias una por una, pero lo escucho a Kicillof que claramente está diciendo esto, y no me extrañaría que otros gobernadores, inclusive algunos de los más cercanos a Milei, esté diciendo esto, esté diciendo, che, miren, del gobierno nacional nos han cortado una serie de transferencias, de recursos, la economía está en recesión, estamos recaudando menos impuestos, pero esto no es culpa nuestra. Y la verdad que eso es muy importante, ¿no? Me parece que una diferencia muy grande que hay entre el sentido común de la gente, a veces de los periodistas, y las ciencias sociales, es que en ciencia política tenemos muy claro que lo material importa poco, ¿no? O sea, parece raro lo que acabo de decir, ¿no? Lo material importa poco. Ahora hay un montón de gente sorprendida porque frente a este enorme ajuste no hay una gran resistencia. Bueno, esto lo vimos antes en Argentina, lo vimos en la década del 90. Hay una correlación débil entre las condiciones materiales de vida de la gente y el comportamiento político y electoral de la gente, ¿no? Entonces, en este momento estamos en una situación donde objetivamente mucha gente está sufriendo por inflación alta, reducción de los salarios reales, las jubilaciones, etcétera,
Y sin embargo, mucha gente que está sufriendo está apoyando al gobierno. Eso no debería ser paradójico. Hay muchos motivos por los cuales, por efecto de luna de miel, porque este político prometió que iba a hacer esto y lo está haciendo, y la gente dice, bueno, la gente votó por esto y es razonable que lo haga. Este, porque es un outsider al que le damos más crédito. No sé, hay muchos motivos. Entre otros motivos muy importantes en la literatura, la expectativa, ¿no? Si las cosas empiezan a ir bien para el país, porque hay expectativas de que van bien o porque empieza a haber algún signo de que las cosas van bien, eh, la, mm, eh, eh, la gente está dispuesta a no quejarse, digamos, ¿no? Lo digo como un agregado, siempre va a haber gente que se queja, ¿no? Pero entonces, en la medida que hay un país que a lo mejor la inflación empieza a bajar, supongamos que se consolida la tendencia de que esta altísima inflación que tenemos empieza a bajar, ya está empezando a bajar, supongamos que siga. Imagínense que esta especie de primavera financiera que tenemos dura, no sé si va a durar, y empieza a haber una reactivación económica en los meses que vienen, no sé si eso, bueno, pero si todo eso ocurre, si hay alguna expectativa de que todo eso ocurra, eh, entonces tendríamos un ajuste con bastante menos resistencia de lo que esperábamos, porque las provincias pueden echarle la culpa al gobierno nacional y el gobierno nacional tiene, por lo menos por un tiempo, una especie de blindaje político de, por efecto luna de miel, porque lo dijeron en campaña que lo iban a hacer, porque son diferentes, porque son eh, porque hacen otras cosas simbólicamente, pueden evitar por un tiempo y quizás por mucho tiempo los costos que uno supondría que tendría el ajuste. Entonces, me parece que buena parte de esta batalla por la sostenibilidad política de un ajuste fiscal duro va a ocurrir en el terreno de quién tiene la culpa y si alguien se va a llevar la culpa, ¿no? Por ejemplo, uno que se lleva la culpa en el debate público es el gobierno anterior. Eso ocurre siempre, ¿no? Ahora, con muchos motivos, ¿no? El gobierno anterior dejó un desastre macroeconómico, entonces no es una locura echarle la culpa al gobierno anterior. Este, em, y entonces podría ocurrir que tengamos este milagro de provincias y nación que más o menos puedan sacar políticamente adelante un ajuste fiscal sin pagar enormes precios electorales, políticos por esto. Veremos qué pasa ahora con la ley. Me voy quedando sin minutitos, ya estoy cerca de los 20 máximos que me dio Horacio, entonces tenía varias cosas más para decir. Voy a decirlas muy rápidas. Primero, si tenemos que mirar a las provincias como un bloque, yo diría, hagamos algunas distinciones, ¿no? La primera distinción es el clivaje, por supuesto, entre las provincias de Unión por la Patria, que uno podría pensar serían las más opositoras, aunque no todas. Fíjense ya lo que pasó con el gobernador Jaldo de Tucumán y sus 3 diputados. Las provincias de Juntos por el Cambio, tendría mucho para decir por esto, pero justo hoy, por suerte, Victoria Iscovich me recordó que yo no había circulado un artículo sobre eh, la desaparición de Juntos por el Cambio y se circuló hoy, que a lo mejor algunos de ustedes lo pudieron leer y si no, tienen ahí en un breve artículo mi visión sobre la cuestión, pero para decirlo rápidamente, justo en el momento donde se había dado el enésimo éxito de Juntos por el Cambio, hace 10 años que Juntos por el Cambio no para de tener éxitos, lo digo con énfasis porque el fracaso del año pasado es uno, después de 20 éxitos, ganar la ciudad, reelegir la ciudad, ganar la nación, ganar 2 legislativas consecutivas y ahora ganar 10 provincias. Y por incompetencia y falta de coordinación no ganar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en el medio de todos esos éxitos, en mi interpretación, por una jugada demasiado individualista de Mauricio Macri, explota Juntos por el Cambio, ¿no? Pero los gobernadores, si hay alguna esperanza que Juntos por el Cambio siga como una fuerza política relevante, que yo creo que sería muy, muy virtuoso para el país, eso, están los gobernadores, ¿no? Porque hay como 10 gobernadores, algunos del PRO como Frigerio, Torres, Macri, otros de la UCR como Cornejo, Puyaro, etcétera, que tienen interés en tener algún tipo de cobertura política nacional, ¿no? Bueno, ahí tenemos un clivaje, ¿no? Hay otros gobernadores que no están en ninguno de estos dos bloques, pero la mayoría están en estos dos. El segundo que los medios le han dado mucha importancia es el de las provincias de salarios altos versus las provincias de salarios bajos por el tema del impuesto a las ganancias, de los que voy a hablar una palabrita. O sea, las patagónicas y Córdoba, Santa Fe, alguna otra que tienen bastante gente con ingresos que pagaría impuesto a las ganancias,
contra a lo mejor las del norte con menos gente que pagaría impuestos a los ingresos personales, debería decir. Y finalmente el clivaje que siempre yo destaco cada vez que converso estas cuestiones es el de las productivas versus las rentísticas, ¿no? Las provincias que viven de producir, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, y las provincias que viven de la coparticipación, las que no producen nada, extremadamente, todas producen algo, pero provincias como Formosa, La Rioja, que viven esencialmente del gasto público, de las transferencias federales, del empleo público. Y entonces las primeras tienen incentivos para bajar impuestos, especialmente impuestos que afectan a la producción, ¿no? Retenciones, voy a decir, ¿no? País que se vive quejando de que le faltan dólares, pero somos casi el único país del mundo que castiga a los exportadores con impuestos. Y las otras provincias que van a estar siempre a favor de los impuestos, porque cuanto más impuestos se recaudan, más plata les llega a ellas por coparticipación y no les importa tanto la producción, porque como no producen nada, cobran muy pocos impuestos propios, son apéndices fiscales del Estado Nacional, digamos, y entonces no podríamos esperar que estén en la misma, que tengan las mismas preferencias respecto de política impositiva que el gobierno, que las provincias productivas. Termino diciendo algo sobre el impuesto a los ingresos personales. Me meto en territorio muy de Nadine, pero para dar un marco normativo a esto. El año pasado, entre varias tragedias de esta herencia que yo dije, ocurrió que el candidato y ministro de Economía Massa redujo muchísimo, aumentó muchísimo el piso del impuesto a las ganancias. Eh, y eso es terrible, ¿no? Desde mi punto de vista, mi opinión. Entonces, quiero decir que algo que parece estar configurándose como una solución, y me parece, ojalá lo podamos hacer, porque es algo que casi no tiene perdedores y tiene un montón de ganadores, es que hagamos un impuesto a los ingresos personales, el personal income tax de los países que admiramos, ¿no? Es decir, los estados de bienestar como Alemania, Suecia, Holanda, Francia, España se financian en buena medida con este impuesto tan virtuoso porque es progresivo, pagan más los que más ganan, porque es visible. Cuando vos lo pagás, lo ves en tu recibo de sueldo, lo ves en tu declaración de impuestos, y entonces te creas ciudadanía fiscal, que es algo central, porque se cobra en todo el mundo democrático y desarrollado, y es uno de los principales impuestos que se cobra en todo el mundo, porque es mucho más alto en los países en los que nos queremos parecer que en Argentina, que recauda muy poquitos impuestos, aun cuando estaba antes de Massa. Este, y que nos confunde porque la coalición política que lo respalda es la inversa a la que uno esperaría. Entonces, los que están en contra del impuesto a los ingresos personales son la CGT, el peronismo y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, estilizadamente. O sea, todo el supuesto progresismo se opone al impuesto más progresivo de la estructura fiscal argentina. Y uno escucha a los economistas de Juntos por el Cambio que dicen más o menos lo que yo estoy diciendo, me parece. La Cunza lo dijo el día que Massa sacó esto, ¿no? Dijo, y bueno, justo el impuesto mejor que tenemos lo estamos sacando por motivos electorales. No es el impuesto al salario, es el impuesto al salario de los que ganan salarios altos, como en todas partes del mundo, y así se financia el estado de bienestar sueco. El tipo que gana un sueldo más o menos decente paga 5, 10, 15, 20% de su sueldo en impuesto a las ganancias. Y no veo por qué en Argentina no podemos, y mucho más también, si gana un impuesto muy alto, paga el 50%, si gana un salario muy alto. Y finalmente, y con esto termino porque ahora sí me pasé por 3 minutos, eh, es que es coparticipable, ¿está bien? Entonces, a diferencia de las retenciones, a diferencia del impuesto inflacionario, a diferencia del impuesto país que este gobierno paradójicamente subió, ¿no? Este gobierno anarcocapitalista subió muchos impuestos y propuso subir otros, como las retenciones. eh, es coparticipable, ¿no? Entonces es un impuesto que ayudaría a financiar el ajuste fiscal tanto de la nación eh, como de las provincias. Muchas gracias. Yo termino acá. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Te pasaste 3 minutos, efectivamente, pero valió la pena, así que no estás Gracias. dispensado. Bueno, Nadine Argañarás, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Bienvenido, Nadine, al Club Político Argentino. Gracias por acompañarnos. Y adelante, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias por la invitación, así que lo pudimos concretar. Eh, bueno, después de escuchar la interesante charla de Carlos, yo voy a tratar de darles mi visión de cómo analizo lo que está pasando en materia económica para luego ir a la cuestión provincial. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Bueno, eh, el gobierno nacional ha planteado un ajuste fiscal, que es el ajuste fiscal más grande, yo diría, de la historia argentina. Concretamente, es el ajuste fiscal más grande de los últimos 30 años, donde uno tiene una serie estadística comparable. Yo diría, si uno se fuera más atrás, confirmaría que sigue siendo el mayor ajuste. Y es un ajuste que, a diferencia de otras veces, se está haciendo básicamente vía gasto público. Em, digamos, el gobierno en diciembre planteó que quería eliminar el déficit fiscal. El déficit fiscal del gobierno nacional es de 5 puntos del Producto Bruto, ¿sí? Y el gobierno se planteó hacerlo durante este año. Eso implica, obviamente, que si uno lo cumple, tiene un ajuste muy severo sobre la economía. El gobierno lo planteó así de entrada, digamos, el candidato a presidente Milei sostenía que lo iba a hacer todo vía gasto público. Cuando se gana y se asume el gobierno, lo primero que plantea el ministro de Economía es el cómo se va a hacer el ajuste, y ahí ya aparece una diferencia, porque ahí aparece ya 60% vía gasto, 40% vía impuestos. O sea que ya ese ajuste no pasa a ser de la casta, sino que ya hay un 40% que ya directamente lo paga el sector privado a través de mayores impuestos. En esos mayores impuestos estaba el impuesto país, estaba una cuestión de bienes personales y estaba la reversión del impuesto a las ganancias, que como decía Carlos recién, se sancionó una ley para bajarlo sustancialmente al impuesto. Prácticamente 800.000 trabajadores dejaron de pagarlo. Y el gobierno planteaba como una manera de juntar fondos, revertir el impuesto a las ganancias y bueno, a partir de ahí tomar, digamos, algo menos del 10% del ajuste que necesita hacer, básicamente 0,4% del PIB de un ajuste de 5, lo definió como obtenerlo a través de la reversión de ganancias. Eh, bueno, ¿qué pasa? En ese ajuste de 5 puntos que el gobierno nacional quiere llevar adelante, ¿en qué consiste? Bueno, un punto del Producto Bruto son las transferencias no automáticas que el gobierno nacional envió a las provincias el año pasado. Transferencias no automáticas, seguramente muchos la conocen, no necesariamente son discrecionales, porque ahí estaba el Fondo de Incentivo Docente, ahí estaban las transferencias para financiar los déficits de las cajas de jubilaciones no transferidas, y también están los ATN, que sí tienen, ¿no es cierto?, un carácter discrecional. Pero todo ese conjunto de transferencias no automáticas, porque no van a través de la coparticipación, eh, totalizaban, ¿no es cierto?, un punto del producto, es decir, que el gobierno, eliminándole esas transferencias a las provincias, logra la quinta parte de su ajuste. ¿Se entiende ese punto? Entonces, eso como una primera cuestión. Lo otro que el gobierno plantea es, digamos, anuncia la eliminación de la obra pública, cosa que después en diciembre no lo pone como una cuestión concreta, porque claro, cuando el gobierno, entiendo yo, que asume, ve que hay muchas obras que están en ejecución, no se pueden parar las obras públicas en ejecución, por ende, digamos, primero decían eliminar un punto del PIB de obra pública, después dicen, no, vamos a eliminar solamente 0,4, 0,5, y el resto, digamos, hay que seguir haciendo obra pública porque hay que pagar al menos las que están en ejecución. El otro componente que plantea son los subsidios a la energía, los subsidios al transporte, también a generar de ahí otro 15% del ajuste. También plantea el gobierno el tema de los jubilados. En diciembre ya el gobierno plantea lograr una reducción del gasto en jubilaciones de
0,4% del Producto Bruto, casi medio punto del Producto Bruto, o sea, el 10% del ajuste lo pondrían los jubilados, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese esquema, el gobierno empieza a funcionar el 10 de diciembre. ¿Qué es lo que uno ve hasta ahora en materia del ajuste? El gobierno ha bajado 38% el gasto público en el primer bimestre del año. Seguramente cuando sepamos los datos de marzo no va a ser muy distinto a eso. Este, les reitero, es el ajuste más grande que se ha hecho en la historia argentina, digamos, en un año. Y cuando uno mira hacia adentro de eso, el 33% lo están poniendo involuntariamente los jubilados, porque es licuación. Un 7% lo están poniendo los asalariados y la reducción de la planta de personal. O sea que el 40% básicamente el ajuste es licuación de gasto, ¿sí? Y en el otro tenemos las transferencias no automáticas a provincias, la reducción de subsidio a la energía y la obra pública. ¿Qué pasa? Una reducción tan grande del gasto público, indefectiblemente implica una caída de actividad importante en la economía. Y esa caída de actividad importante, obviamente que te genera una caída de recaudación también importante, la recaudación del IVA, la recaudación de cheque, y los distintos tipos de recaudación que están atadas de alguna manera a la actividad económica. Entonces, el gobierno está cumpliendo con lo que dijo. Y en el fondo, la realidad de hoy está marcando que todo el ajuste es vía gasto, que es de alguna manera lo que el candidato a presidente decía cuando hacía campaña, que después cambió en diciembre, pero la realidad hoy lleva a que los ingresos no solo no suben, sino que están cayendo. Por ende, el ajuste del gasto que está haciendo el gobierno no solo tiene que financiar lo que están cayendo los recursos, sino toda la reducción del déficit. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, esa es una pata, a mi criterio es una pata de la política económica actual. Una de las patas centrales, uno de los objetivos centrales que tiene el presidente es eliminar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, si elimino el déficit fiscal, no tengo más necesidad de emitir pesos para financiarlo, como es hecho recurrentemente en Argentina, y por ende esa es una vía para no tener inflación. La segunda vía para no tener inflación es, necesitamos reducir a cero los pasivos monetarios del Banco Central, las famosas LELIQs y los PASES, que llegaron en el mes de diciembre al 10% del Producto Interno Bruto, y que obviamente es un pasivo por el cual el Banco Central paga intereses. Pero ¿cómo paga intereses un Banco Central? Un Banco Central paga intereses emitiendo pesos. O sea, en el mes de diciembre, la emisión de pesos para financiar los intereses de los pasivos monetarios eran del orden del 35% de la base monetaria. O sea que la emisión que había que hacer solamente para pagar intereses de la deuda implicaba ya tener un piso de inflación altísimo, porque tengo que poner un 35% de la base monetaria para pagar intereses. Eso lo hago por una ventanilla. Por la otra ventanilla, ¿qué hago? Saco de nuevo los pesos, vuelvo a pagar intereses y así es la bola del Helix que llegó a estos 10 puntos del producto. Obviamente que si yo no genero una tasa de interés negativa, eh, descontada la inflación, o sea, una tasa de interés nominal menor a la inflación, ese pasivo no va a bajar. Y fíjense que el gobierno ha tomado, a mi criterio, una decisión bastante, si uno digamos, bastante no lógica desde el punto de vista de querer bajar la inflación. El gobierno ha bajado la tasa, digamos, hay una tasa de interés real negativa y están bajando los pasivos monetarios. Por supuesto que también hay otra serie de cuestiones, pero está bajando, al tener una tasa de interés negativa, está bajando ese stock. Entonces, lo segundo se está también concretando. Yo no digo que esté bien o que esté mal, describo la realidad.
Y lo tercero que el gobierno, a mi criterio, decidió en esta acción, que no es un plan de estabilización, porque no hay un plan de estabilización, sino en esta tercera acción relevante, es corregir precios relativos, liberar precios. Vamos a eliminar los subsidios, por ende las tarifas van a subir, las prepagas que suba todo lo que tenga que subir y se libera. ¿Por qué? Porque el día que hagamos un plan de estabilización, si es que se hace, yo no sé si está en la cabeza del gobierno, pero creo que debería haber un plan de estabilización. Obviamente que en ese momento no tengo que tener precios atrasados, porque si tengo precios atrasados ya arranco, digamos, con una inflación reprimida. O sea, ¿yo cómo analizo esto? Estas tres acciones. Lo fiscal, severo ajuste monetario. De hecho, hoy la base monetaria es un 40% más baja que la del año pasado. Los pasivos monetarios del central remunerados son otro 30 y pico por ciento más bajo. O sea, hay una reducción de la cantidad de dinero y a su vez hay una liberación de precios, que lo hemos visto todo en estos meses, lo que han subido los precios. Entonces, la contracara, hay un ruido, ¿no? La contracara de estas acciones es una significativa caída de actividad económica. ¿Sí? Eso es la consecuencia lógica de lo que se está haciendo. Esa caída de actividad económica, como dije, tiene una fuerte caída de recaudación. Entonces, cuando uno quiere analizar a la situación de las provincias, dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando con las transferencias no automáticas? Bueno, yo ahora les voy a mostrar, están cayendo prácticamente un 80% en términos reales. O sea, de cada 5 pesos que se daba el año pasado en automática, este año se ha dado 1 peso. Eso, imagínense, es un golpe significativo para cualquier jurisdicción provincial, en promedio, pero mucho más significativo para una jurisdicción como La Rioja, donde el 20% de sus ingresos provenían de estas transferencias no automáticas. No sé si se acuerdan ustedes, hay el famoso punto extra coparticipable reconocido creo que por Menem, y que La Rioja todos los años, digamos, se ponía en el presupuesto una partida, ¿no es cierto?, en línea con eso. Bueno, este año La Rioja no ha recibido absolutamente nada de plata en 3 meses, siendo que están presupuestadas, por ejemplo, esa partida para financiar estas transferencias. Pero por otro lado, la caída de recaudación de actividad me está generando una caída de recaudación, y eso está pegando muchísimo a la recaudación del IVA. Y si a eso le sumamos la reforma de ganancias, nos encontramos con una caída de recaudación de ganancias del 40% interanual. O sea, el IVA en marzo cayó un 16% la recaudación de IVA interanual, y la recaudación de ganancias cayó un 38%. O sea, hay una drástica reducción de la recaudación coparticipable, que le está pegando también de lleno a las provincias. Pero además la caída de actividad les está generando una caída de recaudación propia, porque ustedes saben que las provincias el 80% de financiamiento propio lo obtienen del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto en cascada que grava todas las actividades, todas las transacciones económicas. ¿Qué está cayendo? Está cayendo la transacción económica, por ende le está pegando de lleno, digamos, a la recaudación propia. O sea, las provincias están perdiendo plata a lo loco. Yo ahora les voy a mostrar los números, digamos, parece que los números simplemente es para graficar algunas cuestiones, pero la esencia es la que estoy diciendo. O sea, en el primer trimestre ha caído un 20% las transferencias de las provincias automáticas, 20% las automáticas, 80% las no automáticas, y más o menos debe haber caído un 4, un 5% promedio la recaudación de ingresos brutos, en términos reales. Entonces, ese combo, a mi criterio, dispara varias cosas. La primera, presentaciones judiciales.
las provincias empiezan a hacer presentaciones judiciales, lo cual a mi criterio no es algo positivo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera no se termina de definir una situación, porque bueno, está bien, veo qué hago con esto, pero lo judicializo. Y eso en Argentina tarda tiempo, la resolución y demás, y mientras tanto hay toda una incertidumbre respecto a eso. Y lo otro es que las provincias, a mi criterio, ahora en este mes de abril, se va a empezar a visibilizar el ajuste. ¿Por qué? Porque cuando Nación dice, yo este punto de transferencias no automáticas no te lo voy a mandar, y parece que va a ser así, porque en 3 meses le bajó el 80%, eh, si las provincias dejan de ejecutar ese gasto que hacían con las no automáticas, ¿qué pasa ahí? Ahí se registra verdaderamente la reducción del gasto público argentino, consolidado. Nación más provincia, ahí realmente termina bajando el gasto público. ¿Se entiende eso? Si vos provincia dejás de hacer el gasto que hacías con la plata que te mandaba, bueno, ahí logramos la baja del gasto público. Ahora, si vos provincia querés seguir financiando el incentivo docente, y ahí habrá que ver. Si la provincia para financiar el incentivo docente deja de hacer otro gasto, o si la provincia pretende sostener el gasto que tenía con Nación. Porque si la provincia pretende sostener el gasto, necesita financiamiento. ¿Y a dónde echan mano el financiamiento? Y a ingresos brutos. ¿Sí? Lo primero que hacen es empezar a subir ingresos brutos, lo cual va a generar toda una cuestión de suba de carga tributaria del segundo peor impuesto que a mi criterio tiene la estructura tributaria argentina después de cheque. ¿Sí? Entonces, todo eso creo que se va a empezar a transparentar ahora y vamos a empezar a ver qué hace cada jurisdicción eh, en esta situación. Desde el vamos, lo que yo, digamos, puedo asegurar con poca probabilidad de equivocarme, el ajuste va a recaer sobre el salario público. O sea, acá va a haber un nuevo año de ajuste salarial real del empleo público provincial y municipal, porque no creo que haya una jurisdicción que logre un acuerdo salarial que remunere la inflación. A lo sumo, los acuerdos se van a hacer con un techo de aumento de recaudación, y como dije recién, la recaudación está creciendo menos que la inflación. O sea que ya está prácticamente, eh, creo que es un hecho, que el salario real público va a tener un ajuste y va a ser la vía a través de la cual las provincias van a compensar o van a bajar su gasto, ¿sí? Porque el 50% de lo que gastan lo gastan en salarios. Por ende, lo que las jubilaciones son para la nación, o sea, cuando la nación ajusta jubilaciones, logra muchísimos recursos. La nación ajustó un 38% las jubilaciones en los primeros 3 meses, no porque la nación haya decidido, sino porque simplemente aplica la ley vigente de movilidad. Como las jubilaciones participan con el 40% del gasto, logra un montón de recursos con esa reducción. Es lo mismo con las provincias. El 50% del gasto provincial son salarios. Cuando ajustaste 10 puntos los salarios, tenés una enorme reducción del gasto, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso creo que es de cajón. Lo que habrá que ver, bueno, qué otras cosas hacen las provincias. Bueno, dejan de hacer obra pública, qué otra cuestión hacen y cuánto de suba de impuestos buscan digamos, concretar para de alguna manera aminorar ese ajuste de gasto. Les muestro simplemente para que vean lo que significan, lo que está pasando, digamos, ahí lo comparto directamente, Horacio, ¿no? Sí, sí, dale, dale. Sos coanfitrión. Ahí. Bueno, fíjense, esto es lo que pasó en marzo del 24, las transferencias automáticas a provincias, que acá va lo que es la coparticipación, van las leyes especiales, leyes complementarias, van las compensaciones del consenso fiscal del año 17.
Bueno, fíjense, cayeron en términos reales un 28%, ¿sí? Con extremos como Buenos Aires con caídas del 29% y Cava 26%. O sea, no se salva nadie de esto. La diferencia obedece a cuestiones puntuales del consenso, eh, pero tener una caída significativa, ¿sí? Eh, de cada peso que recibieron en marzo del año pasado, este año recibieron 70 centavos. Si uno mira el trimestre, lo que les contaba recién, la caída es del 19%. Cava 16%, Buenos Aires 21%. Entonces, una caída muy, muy grande. Digamos, esta caída es histórica. No hay muchas caídas de esta magnitud cuando uno analiza, digamos, para atrás la situación fiscal. Y si vamos a las transferencias no automáticas, los que les decía antes, fíjense, eh, estas son las de marzo. Si uno mira las de marzo, en marzo cayeron un 82%, las no automáticas, con el extremo de La Rioja, 99,6%. O sea, a La Rioja no le han dado nada directamente. Es una virtual eliminación de las transferencias no automáticas. San Luis lo mismo, Córdoba parecido, 98,9, La Pampa 98,1, Catamarca 97. O sea, las provincias no están, estas provincias prácticamente ya no cuentan con la transferencia no automática. O sea, ya no tienen el FONI, no tienen la transferencia de caja de jubilaciones en el caso de Córdoba. Eh, y si uno va al extremo, eh, sí hubo un aumento para Cava, que esto es el Hospital Garrahan, concretamente, es una transferencia focalizada ahí. Y Santa Cruz, que también tiene que ver con un hospital, Néstor Kirchner, no me acuerdo, un hospital también que hay en Santa Cruz. O sea, esta es la realidad de la plata que hoy reciben las provincias de manera no automática, mejor dicho, de la plata que no están recibiendo. Si uno mira el acumulado del trimestre, bueno, es más o menos la misma realidad, solamente que acá Cava sería la única que con esa transferencia para el Garrahan aparece con una mayor transferencia no automática que el año pasado. Pero de nuevo, vamos a La Rioja, 99,8%. Ustedes saben que si cae 100 es que no existe, ¿no es cierto? O sea que prácticamente acá no hubo transferencias no automáticas eh, en lo que va del año. Entonces, lo que yo digo ahora es, bueno, ya las provincias ante esta situación tienen que tomar una decisión, porque enero pueden haber esperado, bueno, ya arranca el gobierno, vemos, febrero, marzo, bueno, no van a seguir, no pueden seguir esperando, porque si la provincia no hizo algo con esto, lo que estuvo generando en estos meses fue deuda flotante, porque si la provincia no le está pagando a quien era receptor del gasto que financiaba esta transferencia, la provincia está generando deuda y necesita tomar una decisión con eso. Si uno mira fíjense, esta es la importancia relativa de las transferencias no automáticas en las provincias. Fíjense La Rioja, que lo que les decía antes, el 20% de los ingresos de La Rioja eran transferencias no automáticas. O sea que La Rioja, en el primer trimestre del año, solamente por transferencias no automáticas perdió el 20% de sus ingresos. Ingresos, ¿sí? Una provincia como Santiago del Estero perdió el 10% de su ingreso, ¿sí? Es muy significativo el impacto en todas, pero obviamente en esta Buenos Aires también recibía mucha no automática. Por recién Carlos hablaba de algunas declaraciones del gobernador. A Buenos Aires le está pegando mucho esta situación de la no automática, porque si no le están mandando plata a Buenos Aires, como les mostré recién, prácticamente Buenos Aires por esa vía está perdiendo el 8% de su ingreso. En una provincia perder el 8% del ingreso es algo muy, muy significativo. Quiere decir que hay que salir a bajar el gasto por lo menos en un 8% para no tener más déficit, ¿sí? Y si vamos a la importancia de las automáticas en el total,
Bueno, en promedio es el 46,5%, es decir, que del ingreso que tienen las provincias, un 46,5% viene de transferencias automáticas. Bueno, fíjense, digamos, los extremos: Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca. Tomemos Jujuy y redondeemos, ¿no es cierto?, que es un 80% de las transferencias automáticas, digamos, el ingreso de Jujuy está en un 80% asentado en las automáticas. Si eso le está cayendo 20%, como le está cayendo que les mostré recién, Jujuy solamente por las automáticas está perdiendo un 16% de su ingreso. ¿Se entiende eso? La Rioja, por ejemplo. En La Rioja las automáticas representan el 70% del ingreso. Eso le está cayendo un 20%. O sea que La Rioja por automáticas está perdiendo un 14% de su ingreso. ¿Sí? Por no automática está perdiendo un 20%. Más la caída de recaudación propia, yo les aseguro que La Rioja ha perdido 40% de su ingreso en el primer trimestre. 40%. Esto no lo digo públicamente, se lo digo a ustedes, ¿no? 40%. Es muy difícil que le alcance con el Chacho, que le alcance con una cuasi moneda, porque es muy grande la caída, ¿sí? Muy grande la caída. Y esto está pasando en todas. Yo lo tomo a La Rioja como un caso extremo, pero les hablé de 40%. Veamos Santa Fe. Santa Fe está perdiendo por automáticas el 10% de su ingreso. Por automáticas el 10%, perdón, el 10% de su ingreso. Y por no automáticas está perdiendo, a ver acá, 90. 4,90. O sea que está perdiendo 5 por 9, 5 puntos. O sea, está perdiendo el 10 de automáticas, 5 por no automáticas, más lo que le está cayendo la propia. A Santa Fe le está cayendo el 20% su ingreso en el primer trimestre. 20% su ingreso. Entonces ahí podemos tomar una provincia grande como Santa Fe y una chica como La Rioja que le está cayendo 40%. Entonces, ahora salgo de esto. Esto creo que es insostenible. Yo vengo planteando en todos los ámbitos donde puedo hacerlo, es vital una hoja de ruta. Tiene que haber una hoja de ruta fiscal conjunta entre nación y provincia. Tiene que haber un acuerdo. No lo está habiendo ahora. No hay muy buenos avances, por lo que tengo entendido, entre nación y gobernadores. Pero es necesario que haya una hoja de ruta fiscal, porque creo que hay que buscar ponerle un piso a la caída de actividad y ponerle un piso a la caída de recaudación, para a partir de ahí empezar nuevamente, ¿no es cierto?, una etapa distinta, porque si esto no tiene una hoja de ruta fiscal, es muy difícil que haya inversiones, porque para invertir alguien tiene que saber, bueno, ¿qué va a hacer la provincia? Porque si yo no sé si la provincia me va a subir ingreso bruto, va a crear un impuesto nuevo, ¿qué va a hacer? Es muy difícil que haya inversiones. Eh, y bueno, yo creo, digamos, no sé cuánto tiempo queda. em, Unos minutos yo creo que para un redondeo. es vital, dado esta realidad, porque esto no son suposiciones, esta es la realidad que estamos teniendo, em, es esencial esa hoja de ruta fiscal conjunta que permita, por ejemplo, Carlos hablaba de ganancias, y coincido con lo que él decía de la diferencia entre gobernadores del sur, gobernadores de Córdoba, Santa Fe, con gobernadores del norte. Obviamente tienen incentivos muy distintos. Es coparticipable el impuesto. La última reforma que se envió a los gobernadores a mi criterio, a nuestro criterio, es una buena reforma del impuesto a las ganancias. Le devuelve mucha progresividad, disminuye la disparidad entre autónomos y dependientes, no la elimina, pero la disminuye de manera importante. Entonces tendríamos que decidir ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si realmente estamos dispuestos a un pacto de mayo, donde uno de los ítems es una reforma tributaria,
Bueno, ya esta reforma de ganancia tiene que estar inscripta en ese sendero de reforma tributaria que Argentina, eh, la mejor reforma tributaria para una Argentina que se desarrolle en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a discutir ahora? Vamos a discutir, saquemos cualquier reforma con tal de unos pesos más o ya planteamos dentro del Pacto de Mayo, como le queramos llamar, ¿no es cierto? Eh, este primer paso de reforma tributaria, porque Milei, como dije recién, empezó subiendo impuestos. O sea, hoy el impuesto país va a recaudar este año 1,5 puntos del Producto Bruto. Hoy el impuesto país es el cuarto impuesto más importante del gobierno. O sea, hoy el impuesto país es más importante que cheque, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vence a fin de año el impuesto. Hemos comprometido al fondo que lo vamos a dejar caer. Bueno, cheque, ustedes ya saben que vencía en el 2001, vencía cheque. Y ya estamos en el 24 y sigue perfecto cheque. Entonces, digo, hay muchísimas cuestiones que para mí son centrales y yo insisto con este tema de la hoja de ruta. No una hoja de ruta fiscal solamente para el año 24, sino, bueno, ¿qué hoja de ruta para Argentina? ¿Sí? Porque el temor que tengo es que al no haber un acuerdo, una cuestión conjunta y que cada uno la lleve como pueda, terminemos, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo la sostenibilidad eh, de este esquema de acción que por ahora se está llevando adelante, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que están en juego. Ahora mismo, si mañana, si pasado entra el proyecto de ley de base, no se sabe, el gobierno ayer dijo una cosa, un funcionario dijo una cosa, otro dijo, no, bueno, pero ganancia para más adelante. Bueno, todo creo que tiene que estar coordinado, obviamente, el gobierno entre sí y el gobierno al menos con gobernadores y con las fuerzas opositoras para definir una hoja de ruta fiscal que sea previsible y que de alguna manera ayude a que la economía encuentre un piso de caída de actividad y a partir de ahí empecemos a recuperar, rebotar y bueno, tengamos la chance de que esto sea sostenible. Bueno, dejo ahí, en todo caso quedo a disposición para preguntas, dudas, lo que tengan, en la medida que se los pueda salvar. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Nadine. Abrimos tiempo de comentarios y preguntas. Por favor, anótense en el chat o bien levantando la mano en el sistema. Picó en punta Cacho Rotterstein, que tiene la palabra. Adelante. Sí, Por favor, pero la única cosa, intervenciones breves, por favor, para que más gente pueda participar. Adelante, Cacho. sí, una pregunta para Carlos Gervasoni. Eh, eh, No, hay problema de sonido, Cacho, parece. Hace 55 años me casé. Perdón, si no se me escucha. Medio No, bueno, entrecortado, pero dale. A ver. a ver si se me escucha un poco mejor. El tema era ir a hacer Chaco, una provincia pujante. Hoy la zona de gran resistencia es la zona más pobre del país, aparentemente. Disputa el tema junto con Concordia. Es muy interesante ver cómo las políticas nacionales de retenciones sobre el algodón que implicaban un subsidio de los colonos chaqueños que facturaban, como yo le expliqué a un ministro de Industria en época de Alfonsín, que facturaban $10.000 por año, financiaban a través de los subsidios un algodón barato a las hilanderías argentinas que facturaban $30 millones al año. O sea, es muy interesante ver cómo las políticas nacionales, todos esos colonos ya no plantan más algodón, todos esos colonos están viviendo de planes y de empleo público en el Gran Resistencia. ¿No? Pero lo que fue una provincia de gringos,
laburantes, que se hacían la gran diferencia con Corrientes, que se mostraba como un lugar emprendedor, trabajador. Se hablaba de ir a ser Chaco. No sé si se recuerdan los viejos, Chaco puede. Eso se ha transformado en un desastre total que solo en la práctica vive del empleo público y de cosas prácticamente, hay muy poco de lo que quedó de la agricultura y punto. Es decir, ¿cómo se explica esa fantástica involución de esa provincia? Me gustaría un poco meditarlo porque había fábricas de plomo, fábricas textiles, fábricas madereras, era una zona, Barranqueras era un puerto vital, atracaban, venían barcos continuamente. ¿Cómo pudo haber caído tanto? ¿Cómo se pudo haber deteriorado tanto? ¿Cuánto tuvo el efecto? Yo digo, no tanto por el estudio histórico, sino para no seguir repitiendo los mismos errores. Bueno, Nada más. gracias. Nadine o Carlos, ¿quién toma la palabra? Yo puedo decir algo rápido, ¿no? Una pregunta más económica, me parece más para Nadine que para mí, pero yo tengo una visión de esto que voy a extender más allá de Chaco. Yo creo que lo que vos estás diciendo, Cacho, es que hay provincias que tuvieron desarrollo productivo interesante y hoy son, yo voy a decir, repitiendo una frase, apéndices fiscales del Estado, donde el 70-80% de lo que pasa en la provincia depende del gasto público, que genera empleo público, de bajísima productividad. Chaco no es el caso más extremo, Formosa es más extremo, La Rioja es más extremo, Santa Fe, perdón, en Santiago del Estero. Me parece que acaba de haber teorías que yo desconozco del estilo de planeamiento de infraestructura demasiado centralizado en Buenos Aires, modelo productivo sustitutivo que no le sirve mucho a esas provincias. Seguramente hay otras cosas que a mí se me escapan, pero la que yo quiero enfatizar porque tiene que ver con los temas del encuentro de hoy, es que en algún momento del inicio de esta democracia, la Argentina se dio una ley de coparticipación que favoreció mucho a las provincias chiquitas de población, de poca población. Entonces, me parece que en algún impulso geopolítico, te diría, como se hizo con el régimen de Tierra del Fuego, y que hoy yo entiendo toda la profesión económica, no sé si Nadine nos puede confirmar, pero está de acuerdo en que es un desastre para el país y que los costos que nos genera a los consumidores argentinos no justifican que Nicolás Caputo y Rubén Chernájovsky tengan fortunas estratosféricas porque los demás tenemos que pagar costos altísimos para que haya gente en Tierra del Fuego. Estoy seguro que hay formas mucho más baratas que haya gente en Tierra del Fuego, una provincia llena de recursos, de hidrocarburíferos turísticos. Bueno, algo parecido parece creo, que hemos hecho con régimen de producción industrial en La Rioja, en San Juan, en San Luis, y con coparticipación que nosotros, bajo una precarísima visión del desarrollo, suponemos que el desarrollo consiste en darle plata a Infran, para ponerlo mal y pronto. Entonces, Infran lo que hace con la plata es reelegirse cada 4 años con el 72% de los votos. No hace a universidades, no hace autopistas, no genera leyes de inversión para atraer inversión, etcétera. Genera empleo público que compite. Fíjate lo que vos dijiste, Cacho, ¿no? Había empresas, había productores algodoneros, que hoy son empleados públicos, son planeros, lo que fuera. El Estado compite con el sector privado por la mano de obra exitosamente. Porque el Estado te da un trabajo estable, que no te echan nunca, que trabajas poco y ganas más o menos bien. Y el sector privado entonces no invierte ahí. ¿Por qué voy a invertir ahí? ¿Por qué voy a ir Si encima voy a hablar con el ministro de Economía de esa provincia, no conozco los detalles de Chaco, perdóname, pero me consta que en otras provincias como Formosa o La Rioja vos vas, y decís, ¿qué tal? Estamos interesados en invertir en tal cosa. Y si no hay una coima grande para los... no les interesa. Si dicen, nosotros no vivimos de cobrarle impuesto a las empresas, te dicen. No te lo van a decir tan claro como te lo estoy diciendo yo, pero nosotros vivimos de la coparticipación, de las transferencias de las que habló Nadine, y con eso nos alcanza para que nos reelijan hace 40 años acá, teniendo la mayor pobreza del país,
¿Y para qué vamos a cambiar? Si el día que tengamos un sector privado pujante, con trabajadores independientes del Estado, gerentes, qué sé yo, vamos a perder las elecciones, como pierde estos tipos en cualquier provincia donde, digamos, porque en Córdoba, ellos entienden, son mucho más inteligentes que los economistas del desarrollo, entienden que el día que sea en Córdoba o Santa Fe, va a pasar lo que pasa en Córdoba y Santa Fe, que a los oficialismos les cuesta un montón ganar elecciones. En Santa Fe pierden 2 por 3, en Mendoza pierden 2 por 3, en Córdoba ganan con minoría en la legislatura y también pierden, ¿no? Entonces, la única forma de asegurar la vaca atada es que todo el mundo dependa de vos económicamente. Y entonces los gobernantes, en la medida que tengan plata para hacer eso, es lo que hacen, ¿no? Es lo que hacen. Eh, Me parece que tuvimos una visión descarnada de este mundo con el caso de Merenciano Sena y la chica asesinada, Cecilia, que lamento no recordar el apellido, que es un apellido largo y difícil, pero bueno, Cecilia asesinada por la familia de Merenciano Sena, todo indica, piquetero con 16 propiedades en el Chaco, ¿no? Que es parte del chorro de plata que va de la nación a la provincia a los piqueteros. Bueno, eso no genera desarrollo económico. El desarrollo económico lo genera la inversión privada complementada con la inversión pública en educación, en salud, en infraestructura, lo que fuera. Y, y entonces yo, para redondearte una idea y hacer una cita, porque no soy yo el que genera estas ideas, creo que el Estado se ha metido a generar estados fiscales, provincias que viven estrictamente de subsidios, las transferencias federales a esas provincias, y que creyendo que las ayudamos, terminamos generando los incentivos contrarios al desarrollo. Siempre cito, debe ser la 8ª vez que lo hago acá, un paper de Marcelo Capello y Marcelo Figuera, no, y bueno, Figueras de apellido, en Córdoba, la Universidad de Córdoba, sobre la enfermedad holandesa, ¿no? En los países, bueno, me parece que las provincias argentinas, dicen ellos, y yo lo veo igual, tienen enfermedad holandesa, es decir, tienen un influjo de recursos enorme vía coparticipación, estas provincias de las que hablamos, que hacen que haya un sector hace un boom, que no son los tulipanes o el gas en Holanda, sino que son el empleo público en Formosa o en Chaco, y entonces todos los demás sectores languidecen porque por motivos que el paper explica mucho, mucho mejor que yo. Así que a mí me parece que para cerrar con una recomendación de policy, obviamente vos no le podés cortar el chorro a una provincia un día para el otro. Estaba implícito lo que dijo Nadine, ¿no? Si La Rioja perdió el 40% de los ingresos del año pasado para este año, es absolutamente insostenible eso. No hay forma de que un año para el otro una provincia se pueda seguir gobernando con el 40%. Pero en el largo plazo vos tenés que ir para ese lado, en mi visión. Tenés que ir para una visión donde los gobernadores tengan menos plata que le viene de arriba, menos rentas y más incentivos para generar desarrollo. Y yo te aseguro que contra cierta visión convencional, lugares como Chaco, Formosa tienen enorme capacidad de desarrollo. Y si no, fíjense Paraguay. Por algún motivo le va fantásticamente bien a Paraguay con la misma geografía, los mismos recursos humanos que Chaco y Formosa, pero, pero el empleo público paraguayo es 20 veces más bajo que el empleo público no sé si 20, pero muchas veces más bajo que el empleo público de... Entonces los paraguayos producen cosas, producen soja, producen transporte internacional con barcazas y nos quitan ese negocio a nosotros, qué sé yo, y nosotros producimos empleo público en esas provincias. Entonces, desde ya que se pueden desarrollar. La historia que vos contás es muy triste y creo que refleja buena parte de la historia del norte argentino, ¿no? Bueno, Nadine, ¿algo sobre esto? Yo creo que una de las cuestiones, tomé varias cosas de lo que decía Carlos, pero que Argentina tiene pendiente de discutir es, bueno, ¿qué hacemos con la distribución de los recursos federales, ¿no? O sea, eh, fíjense, el año pasado, si uno toma la recaudación tributaria argentina, eh, el 57% de la recaudación tributaria nacional se la quedó a la nación y el 43% a las provincias, cuando uno suma todo, ¿no es cierto? La ley de coparticipación prácticamente plantea algo que es lo inverso a eso. Pero bueno, en esta cuestión de permanentemente tratar de sostener un nivel de gasto y financiarlo como sea, bueno, van apareciendo impuestos y demás. Creo que hay una discusión de fondo que es de la coparticipación en el sentido de
provincias aportantes netas, provincias receptoras netas. Bueno, acá las provincias que generan, bueno, ¿cómo hacemos de ahora en más? Porque obviamente en la medida que hay transferencias redistributivas de las jurisdicciones más ricas, más desarrolladas, hacia las jurisdicciones menos desarrolladas, pero que no invierten esos recursos en desarrollo, obviamente que se perpetúa, ¿no es cierto?, una realidad que es muy negativa para el conjunto del país. Así que creo que como gran desafío sigue estando el de una discusión y una reforma de fondo. Yo no lo veo a eso, no lo veo ya cerca, pero de nuevo, otro de los puntos del Pacto de Mayo, un punto obvio, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué vamos a recaudar? ¿Cuánto vamos a recaudar? ¿Cómo vamos a recaudar? ¿Y cómo vamos a distribuir la recaudación entre nación, provincias y municipios? Gracias. Sigue Ariel Korenberg para una breve intervención. Adelante. Abrí el micrófono. Ya, ¿qué Sí, tal? dale, dale. Estoy en general de acuerdo con los dos expositores. Muchas gracias por toda la data. Tu análisis, Carlos, también de la cuestión del bloqueo corporativo. Yo quería que reflexionáramos al respecto, porque eso implica en la proporción, como se dice ahora, motosierra versus licuación, la que ganó la licuación. Y ahora expreso leves discrepancias con Nadine y con Carlos. Es habitual. Como hay bloqueo corporativo, nadie quiere ajustar. Te leo lo de Jaldo. ¿Por qué Jaldo ahora tiene un bloque independiente? Porque va a favorecer al gobierno. Lo digo como simpatizante del gobierno. Porque no le va a dar de baja a la entrada de azúcar importada. O sea, a cambio de los que tienen lobby, se ajusta a los que no tienen lobby. No lo veo inédito este ajuste. Este ajuste, si querés, me voy muy atrás, pero también sucedió con Dualde y Lavagna. Digamos, es la licuación del año 90, en donde vos tuviste una segunda hiperinflación con Menem y una confiscación de depósitos ahora a los fines de eliminar el déficit cuasi fiscal, los pasivos monetarios del central. Todo concentrado a fines del 89, comienzo del 90, más allá de la herencia de Fossil. Ese ajuste implicó que hubo una segunda hiperinflación con superávit fiscal. Toda la licuación del plan Mungibón repercutió en que hubo superávit fiscal y así estamos hoy. Es decir, varias reflexiones. Hay licuación porque el gobierno mandó las leyes para hacer un ajuste del gasto en cantidades y fue rechazado. Primer gobierno de democracia que le rechazan una ley en un país completamente sujeto al poder presidencial para darle más margen político y económico al gobierno. Casi como que quieren provocarle el pato Rengo. Como no se aprobó la privatización, que no se mencionó acá, de empresas públicas, que originan 10.000 millones de dólares de necesidades anuales, o de emisión monetaria, o de toma de deuda para financiar ese gasto, como eso no se aprobó, bueno, ahí tenés, ajustamos por licuación. ¿Qué significa ajustar por licuación? Atrasar salarios y jubilaciones, manteniendo la inflación alta, que no es un deseo de ningún gobierno, ni de este ni de los anteriores, ni de Alfonsín, ni de Menem, recordando las hiper. Me parece que faltó en el análisis un poquito de esto. Yo veo un ajuste brutal por licuación, igual que lo que se dio Dualde Lavagna, igual lo que se dio Fines de Alfonsín y comienzo, lo hago cargo más a Menem porque tomó gobierno ahí. La licuación sobre los pasivos monetarios, bajando la tasa de interés, la doy, pero daña el poder adquisitivo de los ahorros, por lo tanto no veo incentivo a largo plazo que haya ahorros. A cambio podría haber sido el plan Bonex. Es decir, esa es la herencia que tenemos. O se hacía eso, o se hacía plan Bonex, no había mucha alternativa, o la alternativa más compleja quizás de la propuesta de dolarizar de Emilio Campo, pero esas son las alternativas. Acá se hizo una licuación habitual, no hay nada nuevo.
y lo estructural, que es el déficit de empresas públicas, no se ajustó. Un dato y ya dejo. El presupuesto, acabo de googlear, el presupuesto del Ministerio de Educación son 1.300 millones de dólares. El de la UBA, tengo diferencias, vamos a tomar el último número, que es más alto, 70 millones de dólares anuales. Tierra del Fuego, 1.500 millones de dólares. Que en la UBA hay que hacer cosas, como creo que indirectamente señaló Carlos, por el tema educativo, lo de la provincia de Buenos Aires y todo, pero nos perdemos, como decía, perdón, voy a hacer una cita irónica, Alfredo Casero en el color de la pollera de Cristina, en un ñoqui, en el ajuste de la dirección de resarcimiento emocional para la izquierda, ahora por derecha, del INADI y estas cosas, en lo cultural. Che, les recuerdo, el déficit de empresas públicas implica 10.000 millones de dólares anuales de endeudamiento externo porque ningún argentino quiere prestar al Estado. No se solucionó. Y la licuación del ELIC no se solucionó, porque ni bien venga una disrupción cambiaria, lo mínimo que hay que hacer es subir la tasa de interés y se genera la ELIC, pases u otros nombres que haya. Para hablar de lo negativo, de lo positivo, es que hace 20 años no se discuten estas cosas. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Está Jaime Correas, que fue citado hace un rato por Carlos, lo tenemos acá presente. Dale, Jaime, después Nadim o Carlos toman el paquete para responder a ambos juntos. Adelante, Jaime. Bueno, gracias. La verdad que justo lo enganché a Carlos cuando me estaba nombrando, no sé si me había nombrado antes, pero yo voy a volver sobre él. Recién Cacho hizo una... Te nombró bien, era para No, felicitar. no, más o menos, ya voy a hacer mis objeciones, no importa. No, recién Cacho hizo una pregunta que yo creí que Carlos iba a contestar contundentemente, porque él es el que ha dado una respuesta. Él tiene una conferencia que está grabada acá en el Club Político Argentino, donde da, desde mi punto de vista, la clave de la decadencia argentina, a la cual creo que ahora le ha surgido otra clave. Ese trabajo de Carlos Gervasoni, que es donde él explica cómo funciona en consonancia el sistema político con la coparticipación, y cómo el sistema de coparticipación ha garantizado un sistema político que es el que favorece a un Gildo Infran contra un Cornejo. Voy a dar un ejemplo. La provincia de Mendoza es el caso único desde la democracia para acá. En la primera gobernación de Cornejo bajó 8% el empleo público. No hay una sola provincia ni un solo municipio en todo el país que haya bajado el empleo público. Sin embargo, de eso prácticamente no se habla. Y lo hizo solamente no recontratando los cargos que se iban quedando por jubilaciones y haciéndole sumarios a quienes tenían razones flagrantes, porque no había ni siquiera una oficina de sumario. 8%. Eso hace que una provincia como Mendoza, que no tiene commodities, esto va para Nadim, por un trabajo del Geral, hoy esté entre las provincias que están en mejores condiciones para soportar este ajustazo que se ha venido. Entonces, primera cosa, a lo de Cacho, creo que Carlos Gervasoni ha sido muy humilde. Primera parte de la respuesta a ese problema, Cacho, la da Carlos. Tenemos un sistema político consolidado desde el 83 hasta acá que garantiza que a Formosa no le interese desarrollarse y que en el medio quede una Argentina muy productiva, como Córdoba, Santa Fe y ciertas partes de provincia de Buenos Aires, alguien que estaría entre medio, que sería Mendoza, Neuquén por obra y gracia del petróleo, porque a Neuquén le sacan el petróleo y no pasa nada. Entonces, primer cosa que creo que habría que discutir es no hablar de las provincias, sino de diferentes situaciones provinciales que requerirían de diferentes correcciones, porque yo le pregunto a Nadine, por ejemplo, si se hace eso que él ha planteado, cómo se va, digamos, de ver los déficits e irlos corrigiendo. Es muy diferente lo que puede hacer Córdoba, Santa Fe o Mendoza que lo que puede hacer Formosa, La Rioja, fundamentalmente porque no recaudan nada y porque no tienen aparato productivo, o sea, viven exclusivamente en la ciudad. Ahora voy a contar una anécdota personal. Carlos hizo mención a cuando, por ejemplo, en la provincia de Mendoza aplicamos lo que muchos de ustedes conocen, que es el ITEM Aula, y se hizo un no malgasto enorme de dinero.
algo que está hoy muy de moda. Como se pagaban mucho menos cargos porque se había regularizado el ausentismo, le fuimos a pedir a Nación que la plata que habíamos ahorrado del FONIT, gobierno de Macri, se la transfirieran a la provincia para políticas educativas. La respuesta fue de que Alicia Kirchner tenía estallada la provincia y había que sostenerla a Alicia Kirchner porque a ningún presidente le gustaba que una provincia donde no había clases, aclaremos esto, esa plata no se le daba a quien efectivizaba el gasto. Entonces no ha habido incentivos para efectivizar el gasto. Yo le agregaría algo que ha surgido ahora de manera patética y tremenda al lado de esto que nos ha revelado Carlos Gervasoni, a lo cual yo les recomiendo dos libros que vale la pena leer. Uno es el de Giordano, el que estuvo en ANSES, que se llama Vacuna contra la Decadencia, y el otro es de Cornejo, el gobernador de Mendoza, y un economista de acá que se llama Alfredo Aciar, porque los dos plantean qué hacer frente a lo de la coparticipación, porque sabemos que a la coparticipación le pusieron un candado y tiraron la llave afuera. No se puede tocar la coparticipación, porque basta que una provincia se ponga en contra para que no se toque. Y ustedes saben que está lleno de provincias que se van a poner en contra. O sea que con mandar a una sola ya no se toca, por lo cual hay que ir o vía el presupuesto o vía incentivos. Y ahí están esos dos libros, uno de un gobernador y otro de alguien que ha tenido mucho predicamento, que abordan el tema. La verdad que es recomendable leerlo. Y la otra es la Argentina corporativa, que no es la Argentina corporativa solamente de Techín, es la Argentina del Fondo Nacional de las Artes, que utiliza el 70% de su presupuesto para administrarse y el 30% para promocionar el arte, cuando en la época de Victorio Campo era 90-10 al revés. El INCAA, que hace películas para cuatro espectadores. Las obras sociales, sindicales, que aparentemente son 300, de las cuales solo 90 brindan servicio y las otras 210 son sellos de goma para subcontratar con esas 90 que brindan servicio. Y podemos seguir el 0,15% que pagan las pesqueras como regalía de la pesca, sin entrar en los medicamentos, bueno, y todas esas cosas. Entonces hay una Argentina corporativa que nos ha destruido. Eso unido a la hipótesis de Carlos Gervasoni de un sistema político donde el peronismo tiene la llave del Senado desde el 83 para acá, aun cuando Alfonsín ganó con mucho porcentaje, pero perdió la mayoría de las provincias. Y ya quedó un Senado que se podía quebrar si ganaba Patricia Bullrich, pero como eso no pasó, volvimos a un Senado donde hay que discutir todo. Entonces, se puede arreglar la economía, posiblemente, eso lo sabrá Nadine. Ahora, si no se arregla este esquema corporativo y este esquema de la coparticipación, creo que es muy difícil que la Argentina salga del atolladero. Vamos a seguir discutiendo si el ajuste es más grande, más chico, si lo paga uno o lo paga el otro. Es el sistema estructural, y en esto reivindico, y yo, Cacho, sí te daría la respuesta si fuera Carlos Gervasoni. Sí, empecemos por ver la coparticipación. Ahí está una de las claves de la decadencia argentina. Gracias, Jaime, Nadine y Carlos, comentando sobre esto y lo anterior de Ariel. Perdón, si quieren empiezo yo si para no, mantener el orden. si quieren, si no, seguimos con otro comentario. Está Ricardo Mazzorini a continuación. Pues fueron los dos muy largos y sustanciosos, así que los tres, bueno, no, Cacho ya lo contesté. Yo le haría una respuesta lo más rápido que pueda a las dos intervenciones de Ariel Korenberg y Jaime Correas. Ariel, veo igual que vos el bloqueo corporativo. De hecho, si tuviera que explicar por qué Argentina es el único país del mundo que no puede derrotar la inflación, básicamente, poner que esté Zimbabue, Venezuela, pero digo, el único país, voy a ser poco políticamente correcto, el único país civilizado del mundo que tiene inflación desde hace 70 años, es por eso, ¿no? ¿Por qué otra cosa, ¿no? Si sabemos cómo derrotar la inflación, tenemos desarrollo, no somos muy pobres, bueno. Cualquier país bananero no tiene inflación, pero la Argentina, que no es bananero, parece tenemos inflación, ¿no? Evidentemente hay un entramado y por eso no es casualidad que haya tanta literatura, lo que citó recién Jaime. Dos o tres cosas quiero decir sobre eso. Lo primero es que este entramado corporativo es bastante, digamos, está enraizado en el peronismo, pero no solamente el peronismo. Yo tengo una interpretación como tantos otros que se puede llamar gorila. Yo estoy convencido que el peronismo es clave de bóveda
de la cadencia del país de hace 60 o 70 años, por algunos de los motivos pero hoy por los motivos que citó Jaime, ¿no? El peronismo enraizado en lo más corporativo y decadente de la Argentina, en la Formosa, en el GBA, en las empresas públicas, en los sindicatos más regresivos y más retrógrados y más mafiosos de la Argentina. Bueno, el peronismo es Insaurralde, ¿no? Para decirlo así, con una imagen, el peronismo es Insaurralde, no va a salir de... Pero ojo, porque cuando vas a lo de Tierra del Fuego, que vos citaste y no podría estar más de acuerdo, me parece que 70 millones de dólares es muy poco para la UBA, para la principal universidad del país. Yo hice mi maestría en Stanford y Stanford, una universidad de 15.000 alumnos, tenía 3.000 millones de dólares de presupuesto anual, ¿no? En la década del 90, cuando yo fui, así que ni me quiero imaginar. Ahora, o sea, muchas decenas de veces más que la UBA. No es que esté la UBA gastando mucho, es que está gastando mucho Tierra del Fuego. Em, pero Tierra del Fuego es un acuerdo partidario, o sea, los peronistas no lo van a tocar ni a palos. Bueno, digo, es el amigo de la vida de Macri, ¿no? Y no sé qué es del ministro de Economía. Este, em, Milei dijo que son derechos adquiridos. El año pasado el gobernador Morales, todavía era gobernador, dijo, no, Tierra del Fuego no se toca. O sea, a mí me queda claro, la clase política me está hablando fuerte y claro. A estos señores no los tocamos. Mi interpretación como politólogo es porque te financian, a todos ustedes les financian las campañas. Entonces, tengamos en claro eso y veamos si la gente que es del mundo intelectual o las ONGs como el Club Político podemos hacer algo al respecto, pues los políticos no lo van a hacer, evidentemente. Ya probamos con los peronistas, no hicieron nada, Cambiemos no hizo nada, La Libertad Avanza no hizo nada, calculo que no van a hacer nada. Licuadora sí, ojo que la licuadora que dijo Nadine de los jubilados no tienen nadie que los represente, tenés razón, Ariel, uno de los licuados. Los otros sí, el empleo público del que habló Nadine y que dijo que en las provincias, en la nación también, pero el empleo público es más importante en las provincias que en la nación, tiene mucho, es más, el sindicalismo más poderoso de la Argentina hoy en día es el sindicalismo público, es ATES, Baradel, es los sindicatos de maestros, etcétera. Entonces, yo creo que ahí va a estar buena parte del juego político corporativo, del recorte, que es licuadora, pero es licuadora contra uno de los pedazos del bloqueo corporativo argentino, que es el sindicalismo del sector público, ¿no? Que es el sindicalismo que te defiende que haya 60 motivos para tomarte licencia durante el año, jubilarte a los 50 años, que no te va a dar una, no te va a dar una a favor, y bueno, y así estamos. Y la última, dos cosas muy breves. Una, el INADI y esos ajustes, si querés que no mueven el amperímetro, yo los leo en clave, sí, pero te hacen falta para sostenerte políticamente. O sea, el relato lo que vos decís sobre quién sos y qué haces, ¿viste? Es como lo de los sueldos del presidente. Lo del sueldo del presidente, yo te digo, es una pavada, pues muy poquísima plata, y está bien que le aumente el sueldo del presidente, me parece que es obvio, ¿no? Tiene que ir con la inflación el sueldo del presidente. Pero le hizo un daño enorme a Milei. Entonces esas cosas simbólicas son muy importantes, y entonces yo lo leo en clave de esto es para mostrar algo, no porque mueva la perímetro fiscal. Y lo último, que va mucho al comentario de Jaime, y te agradezco, Jaime, elogios sobre mi interpretación de qué está pasando en el federalismo argentino, es que así es la democracia, ¿viste? O sea, esos señores que yo estoy criticando, Baradel, Grupo Mirgor o Newsan en Tierra del Fuego, son ciudadanos argentinos que tienen derechos, ¿está bien? Pueden votar, pueden financiar campañas mientras lo hagan dentro de la ley. Y todas estas cosas hay que hacerlas dentro de la ley. Y todas las democracias del mundo tienen lobbies. Y anda a Estados Unidos, tiene un debate enorme sobre el papel de la plata en la política, ¿no? Y por qué la gente quiere cosas que proponen los demócratas, pero vota a los republicanos, ¿no? Y buena parte de los politólogos estadounidenses están interpretando, y porque los republicanos tienen tanta más plata, y como toda la riquísima burguesía estadounidense está financiando al Partido Republicano, entonces después la gente quiere lo que dicen los demócratas, pero termina votando a los republicanos, ¿no? Por cuestiones de campaña. Entonces, y bueno, eso hay que arreglarlo dentro de la democracia. O sea, yo en un debate reciente que tuvimos en el Club Político, digo, mira, a mí me gustan un montón de las cosas que está haciendo Milei, pero no se pueden hacer por decreto de necesidad de urgencia, porque después, yo quisiera que privaticen esas empresas que vos decís, pero cuando después venga
el próximo kirchnerista desaforado y las estatice todo por decreto, ¿qué voy a decir? Y bueno, se puede, qué sé yo. Entonces, creo que, creo que todos estamos acá, somos convencidos demócratas, y porque aparte por autodefensa, porque no querés que el día de mañana te lo usen en tu contra, simplemente hay que hacer estas cosas dentro de los procedimientos democráticos, lo cual hace que sean lentas y difíciles, ¿no? Bueno, gracias, Nadine. Y luego Ricardo Massari. Un par de cositas a agregar a los muy buenos aportes que vienen haciendo. En esta línea que decías vos, Ariel, del bloqueo corporativista, por ejemplo, una de las cosas que en Argentina prácticamente no se discuten es el tema del gasto tributario. Todo lo que son las exenciones y todas los regímenes de promoción y demás, ahí hemos hablado de Tierra del Fuego, pero eso más o menos con seguridad debe generar una pérdida de 2,4, 2,5 puntos de Producto Bruto Anual. Imagínense que ahí hay muchísima tela para cortar. Ahí están las exenciones de los jueces, están muchísimos sectores que no tributan y que eso no cambia. O sea, pasan un montón de gobiernos y eso sigue estando ahí firme, ¿no es cierto? Inclusive se puede agrandar en algunos casos. Lo otro es esto que debe ser, en línea con lo que decía Carlos, y la inflación permite mucha ineficiencia. O sea, hay que atreverse a bajar la inflación y después, porque con baja inflación, digamos, cada uno vamos a tener un escenario muchísimo más claro para competir y demás, y bueno, y va a triunfar la eficiencia sobre la ineficiencia, cosa que en Argentina no pasa, no ha pasado en muchísimos años. Y lo que no deja de llamarme la atención es cómo dentro de este marco, por ejemplo, cuando Nación le quitó el 15% de coparticipación a las provincias para financiar la seguridad social, las provincias subieron ingresos brutos en el año 2010 de manera significativa. Cuando se termina de volver en el 2015 a 3, como decía Carlos, y después gradualmente a las otras, ninguna bajó ingresos brutos. O sea, ingreso bruto quedó al nivel que pusieron cuando les quitaron la plata, pero cuando volvió la plata no bajaron ingresos brutos. Y el caso más reciente, que es muy llamativo, es el de Cava. Cuando la Nación le quita los recursos a Cava en el 2020, Cava le pone ingresos brutos a los intereses de las LELIQs y de los pases, del 8 y pico por ciento, le pone a las tarjetas de crédito sellos. O sea, en ningún momento en Argentina se discute bajar el gasto. O sea, siempre es cómo me sostengo con el gasto que tengo. Entonces, fíjense, el año pasado, según nuestros análisis, porque no existe la información detallada, Cava ganó más plata con la situación actual que la que hubiese tenido si no le hubiesen quitado la coparticipación. O sea, una cosa de locos, pero ganó más plata, o sea, recaudó más por ingresos brutos a las LELIQs que lo que hubiese recibido de coparticipación si eso no se hubiese tocado. Entonces, ahora va a haber otra cuestión, cuando Nación acuerde con Cava, que supongo que algo acordará, y esa plata que Cava cobró, por supuesto, no la va a restituir, pero todo eso es carga tributaria que de alguna manera se termina disipando. O sea, no quebraron los bancos porque Cava le puso ingresos brutos, porque los bancos le trasladaron ese costo ¿a quiénes? A los usuarios de los servicios financieros. Entonces, siempre existe margen para eso en Argentina dentro de este contexto que también han descrito varios de ustedes. Eso sería lo que me interesaba agregar. Adelante, Ricardo. Abrí el micrófono. Bueno, Nadine empezó a responder una pregunta que iba a hacer, referida a los regímenes fiscales excepcionales, caso Tierra del Fuego, que es una ventanilla fiscal abierta, ¿no? Y para agregarle un condimento político, recordemos que Nicky Caputo, rápidamente cuando el tema Tierra del Fuego volvió a la agenda, tuvo una reunión con el actual gobierno. Y el tema se redefinió y el presidente dijo no se puede tocar porque hay derechos adquiridos. Y el otro tema, otra ventanilla abierta, otra ventanilla fiscal abierta, son los fideicomisos, que deben representar 2 puntos y medio del producto. Y sobre eso, algo de eso estaba en la ley ómnibus que se mandó al Congreso, se retiró la ley ómnibus y nunca se volvió a tratar. Y el otro tema es
el tema de la Argentina corporativa. A eso no escapa el actual gobierno, que ha sufrido una captura corporativa el Estado con el actual gobierno. Digo, Techin ocupa algunas posiciones clave dentro del gobierno, no solo la presidencia de YPF, ha nombrado al secretario de Trabajo, ¿no? Es un hombre de Techin el que está ahí. Corporación América ocupa muchos de los cargos centrales del gobierno. Digo, hay una captura ahí corporativa. Y hablando de las presiones corporativas, recuerdo lo que ocurrió con las retenciones cuando el paquete fiscal fue al Congreso dentro de la ley Ómnibus y las provincias se opusieron a las retenciones. El ministro Caputo sacó el capítulo retenciones del capítulo fiscal después de 2 horas y media de reunión con el sector agropecuario. Esta es la realidad. El sector agropecuario se sentó con el ministro Caputo y 2 horas y media después, más allá de lo distorsivo que sean las retenciones, digo, el sector agropecuario se sentó 2 horas y media en el despacho del ministro y el ministro anunció que retiraba el capítulo retenciones del capítulo fiscal que había mandado al Congreso. O sea, bajo el actual gobierno eso no ha cambiado, digo. La República Corporativa sigue funcionando. De hecho, se dice en algunos corrillos que los sindicatos están negociando con el gobierno no perder la asistencia financiera que el gobierno intentaba de alguna manera disminuir a través de la cuota que pagan los afiliados para convertirla en voluntaria, a cambio de negociar algún aspecto de la ley de reforma laboral. Es decir, sostener el financiamiento no voluntario de algunos trabajadores, y también tengo entendido que hay alguna conversación referida al tema obras sociales. O sea, se sientan a negociar la reforma laboral, abren el camino para aceptar alguna flexibilización laboral a cambio de sostener el financiamiento de su estructura organizativa. Y esto me parece que no ha cambiado mucho, que Milei no lo ha logrado cambiar y no creo que lo logre cambiar Milei. Me parece que eso, como decía Carlos, está muy enraizado en la estructura política y en la estructura empresaria. Entonces, me parece que el desafío que tiene la Argentina es encontrar algunos caminos que vayan resolviendo a lo largo del tiempo este dilema. No lo vas a poder resolver de un día para otro con un paquete fiscal. Y una pregunta. ¿Cuánto recaudan los países de la Unión Europea y los Estados Unidos por el impuesto a los ingresos personales como porcentaje del producto, Nadine? ¿Y cuánto recauda la Argentina de ingresos personales como porcentaje del Producto Bruto Interno? Mira, no lo tengo ahora bien fresco, pero claramente en los países desarrollados es el pilar, digamos, es el pilar de la recaudación, mientras que en Argentina la estructura tributaria está concentrada en impuestos regresivos, básicamente en el IVA, ingresos brutos, tasas municipales, impuesto al cheque, o sea, es muy baja y ni hablar este año, digamos, este año, como decía antes, ya el impuesto a las ganancias va a estar posiblemente, o sea, digamos, en Argentina lo primero es IVA, segundo era ganancias, tercero aportes y contribuciones, cuarto ingresos brutos. Ya este año yo calculo que ganancias pasa a ser el cuarto, ¿sí? Después de aportes y contribuciones y de ingresos brutos provincial, en la medida que no se revierta, ¿no es cierto?, la ley vigente. O sea que tenemos una estructura tributaria totalmente sesgada a la regresividad, digamos, basada en imposición indirecta, y el año pasado con la reforma de la ley se exacerbó más todavía esa situación. Fíjense que el impuesto país que se pone es un impuesto indirecto, o sea, un impuesto claramente regresivo, y se está sacando a imposición directa. O sea, estamos yendo en el camino contrario al cual deberíamos mínimamente transitar, digamos, en línea con una carga tributaria progresiva y que permita, ¿no es cierto?, un marco de equidad mucho mayor al que tenemos. Bueno, otra pregunta y cierro acá, Nadine. ¿Cuán sustentable es
un ancla fiscal que se basa solamente, que no es un ancla nominal, es un ancla de términos reales, porque depende de la tasa de inflación, cuál es el nivel del gasto real que vas a tener. ¿Cuán sustentable es en el tiempo esto? Yo supongo que el gobierno debe estar analizando, eh, digamos, porque cuál es el riesgo que creo a mi criterio que hoy tenemos? Que no llegues al objetivo con la reducción del gasto, porque al reducir el gasto te cae la actividad, te cae la recaudación. Vas a tener que reducir más el gasto porque se te va dilatando el objetivo y te podés entrar en un círculo vicioso donde eh, la actividad se te estanque en estos niveles bajos y no tengas la chance de una reactivación. No es sostenible un ajuste eh, como el que está haciendo el gobierno, porque como dije antes, el 40% del ajuste te lo está dando la licuación. Y no es sostenible, o sea, los jubilados están un 40% de poder adquisitivo abajo que el año pasado. O sea, eso es insostenible desde el punto de vista, de cualquier punto de vista que lo miremos. Em, y eso, bueno, aparentemente va a cambiar algo en julio. Pero si el gobierno, digamos, no encuentra un punto de equilibrio, eh, de reducción del déficit, piso de actividad y un clima social que sostenga esto, me parece que se va a hacer muy difícil. Si pasa el primer semestre y esto no se alcanza, me parece que se va a hacer muy difícil el segundo semestre en cuanto a la sostenibilidad de esto. Gracias. Bueno, yo estoy anotado. Yo creo que lo que están hablando ahí de ingresos brutos debe haber algún error, porque ingresos brutos es un impuesto que no existe. Porque ya en 1997, si no me equivoco, en tiempo de Cavallo, antes de haber sido, todas las provincias firmaron un pacto por el cual se eliminaba ingresos brutos. No existe. Y luego, en el 2017, otra vez, creo que, excepto San Luis, creo, si no me equivoco, todas las provincias firmaron con Macri que se eliminaban los ingresos brutos o iba bajando paulatinamente año tras año hasta eliminarse. Así que evidentemente no debe existir más, porque no creo que ninguna provincia haya incumplido un pacto que firmaron. O estoy muy equivocado. Sí, estoy muy equivocado, ya sé, no hace falta que me lo digan. La reacción de las provincias contra todos esos tremendos recortes que mostró Nadine fue: Kicillof aumentó los impuestos inmobiliarios, Quintela por emitir cuasimonedas y Kicillof tiene votado un acuerdo para tomar deuda en el exterior. Quintela emitir cuasimonedas. Muy poco están hablando de reducir aún mínimamente el gasto y el despilfarro de los gastos provinciales. Lo que dijeron sobre las legislaturas es así. Y hay un montón de prioridades y privilegios provinciales, consecuencia de que las provincias son antecesoras a la nación, desde el preámbulo de la Constitución para acá, así que hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer. Entonces estamos, como también se dijo, y lamentablemente medio condenados a esto. La coparticipación es ya lo dijo Jaime, cerraron con llave y tiraron la llave al río. El Senado, que tiene que votar los cambios de coparticipación, está en su mayoría tomado por provincias sobre representadas, que tienen mucha menos población que el promedio, así que va a ser inviable el cambio de la coparticipación, salvo que se haga en una forma casi dictatorial que no va a resistir en la justicia. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso? No quiero traer mucho pesimismo, pero bueno, no veo la forma realmente de romper esa situación. Horacio, te digo algo rápido. Lo de la coparticipación, yo no lo mencioné mucho hoy, Jaime lo hizo referencia a mi interpretación de esa cuestión. Todos los economistas, incluyendo Nadine, que estudian los temas de federalismo fiscal, y los politólogos que miramos esto, lo vemos igual que vos, medio imposible. Yo comentaba hace un ratito que me tocó estar participando en algunos planes de gobierno que se hacían el año pasado y la única ventana que veíamos para esto era la Corte Suprema. Lo digo porque, no sé, capaz que una de las cosas que dicen puede tener alguna influencia, ¿no? Pero
que la Corte Suprema dijera lo que para mí es obvio, ¿no? Que el Congreso está en flagrante incumplimiento de la Constitución Nacional, porque la Constitución le ordena al Congreso aprobar una nueva ley de coparticipación con criterios objetivos de reparto, que la actual ley no tiene. O sea, cuando la actual ley le da, no sé, el 3,8 a Chaco o algo así, simplemente dice, le toca el 3,8. Y si mañana Chaco tuviera el 40% de la población argentina, también tendría el 3,8, pues es lo que le toca por ley. ¿Está bien? Entonces, la Argentina tuvo leyes, las anteriores a la ley del 88, eran con criterios objetivos de reparto, ¿no? Y teníamos mejores o peores, pero se sabía en base a qué criterios se repartía la plata. Entonces, es obvio, el Congreso no creó el organismo fiscal federal que manda la Constitución. Entonces, a mí me parece que la Corte, frente a un caso, debería claramente decir sí, el Congreso, con lo cual cae la ley actual, ¿está bien? Sería una forma de ver las cosas y que eso desencadene un proceso legislativo para cubrir, como pasó con el Consejo de la Magistratura. Viste que el objeto de la magistratura fue declarado inconstitucional en su composición actual por la Corte, cayó el Consejo actual, pasó al Consejo anterior y mientras el Congreso pasa una nueva legislación. No digo que se pueda hacer exactamente lo mismo, pero algo más o menos de esa naturaleza que haga que el tema se ponga en la agenda y se pueda aprobar algo que sea mejor que lo actual, lo cual es casi seguro, porque lo actual es tan pésimo. Sin duda tenemos la peor posible ley de coparticipación que puede existir, muchas peores que las que tuvimos antes o las que tiene cualquier otra federación del mundo, que estoy seguro que lo que venga con criterios objetivos de reparto tiene que ser por lo menos un poquito mejor que el desastre que tenemos ahora. Entonces, pienso que eso puede ayudar algo para ponerle un poquito de optimismo a tu comentario, ¿no? Em, eh, la, la, la cosa que voy a decir para terminar es un poquito más pesimista y que es que hay alguna literatura escrita por politólogos, economistas recientes, Carlos Scartazzini, Alberto Díaz Calleros, etcétera, Pablo Meramendi, viendo un conflicto o tensión entre federalismo y redistribución progresiva del ingreso, y que hay alguna correlación entre que un país sea federal y no tenga un buen impuesto a las ganancias, como estamos hablando, ¿no? Porque los incentivos del reparto fiscal, que siempre hay como tensiones por el reparto de la plata del Estado en cualquier democracia del mundo, en los países más bien unitarios pasa por el debate por la redistribución personal del ingreso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, no sé, un buen impuesto progresivo financie un estado de bienestar que le dé bienestar a todo el mundo? Y ese tipo de debates que uno asocia con derecha e izquierda en Europa, digamos. Cuando vos tenés un país federal, buena parte de los debates pasan por quién se lleva qué, la nación o las provincias, y dentro de las provincias cuál se lleva más y cuál menos. Y entonces pasa a dominar la agenda fiscal la redistribución territorial del ingreso por sobre la redistribución personal del ingreso. Entonces tenés situaciones ridículas como la provincia de Tierra del Fuego, que es la más rica del país, tiene un régimen de promoción industrial, tiene petróleo y gas, y es la que más recibe per cápita de coparticipación. O sea, la provincia más rica del país es la que más recibe per cápita de coparticipación. Hecho poco conocido, ¿no? Por la ley le otorga el máximo per cápita de coparticipación a la provincia más rica del país. Bueno, evidentemente cualquier país como la Argentina, donde todas las fuerzas políticas hasta el año pasado se decían eh, progresistas en el sentido de querer que haya menos pobreza y mejor distribución del ingreso, el peronismo ciertamente, y Cambiemos también, y nos estamos haciendo esto. No tenemos impuesto a las ganancias, como recién decía Nadine, que es así, ¿no? El impuesto a las ganancias es muy chiquito en la Argentina comparado con los países de Europa desarrollados y mismo con Estados Unidos, y le damos plata a las provincias ricas que no la necesitan, digamos. Entonces, como que hay algo en la estructura del federalismo que estaría conspirando contra una mejor redistribución del ingreso, lo cual agregaría problemas a la estructura de nuestro federalismo. Última cosa que digo, no relacionada con esto, pero no quiero dejar de decirla. Al pasar mencioné la visibilidad de los impuestos, ¿no? Yo creo que esto es algo que debería ayudar un montón. O sea, si los argentinos entendieran de dónde viene la plata del Estado, dejaríamos decir pavadas como la universidad es gratis. Obviamente que la universidad no es gratis, la universidad la paga alguien, la universidad lo paga un pobre tipo que en Jujuy compra algo y paga el IVA, y su hijo ni loco va a ir a la universidad, pero él le paga la uva gratis al hijo del tipo que vive en Recoleta
Estoy haciendo un caso extremo, ¿no? Pero eso pasa, eso está pasando objetivamente, ¿no? Entonces, los argentinos no entendemos cómo pagamos por las cosas porque el IVA no nos aparece en los tickets, el impuesto a las ganancias no lo paga nadie. Entonces, el día que haya una ciudadanía fiscal donde vos digas, bueno, como pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Che, mira, a fin de año, mes me redujeron el salario tanto porque los que pagamos ingresos, impuestos a las ganancias lo sabemos bien, ¿no? Y la verdad que me hincha un montón que me saquen plata de mi salario todos los meses, pero me hace que vea que yo estoy financiando al Estado, ¿no? Si en el IVA estuviera, en el ticket discriminado, cuánto estoy pagando de IVA, todo eso ayudaría a que los argentinos entendamos que somos nosotros los que estamos pagando por la inflación, por las impuestos públicas deficitarias, por Formosa, por todas las cosas que hablamos hoy. Hay como algo en la cultura nuestra que hace que nos falta la ciudadanía fiscal, ¿no? No entendemos que cuando decimos, che, no importa porque esto lo paga el Estado, bueno, que sos vos, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, siendo 20:57, vamos a ver a Nadine para un último comentario y vamos Bueno, bárbaro. terminando Gracias. con el agradecimiento a los expositores y a todos los que han participado. Adelante, Nadine. Esto que planteaste, Carlos, es muy interesante. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto de darle visibilidad a la carga. Por ejemplo, instalamos en Argentina que el 42% de lo que uno paga por un alimento son impuestos, con todo el desagregado, ¿no es cierto?, de nacionales, provinciales y municipales, y así con otras cuestiones. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que eso no está discriminado, pero sí tenemos bastante discriminada la carga tributaria en las facturas de luz, en las facturas de gas, pero aún así no hay un interés digamos, de la sociedad por darle a eso una... Nosotros ahora sacamos dos trabajos, uno que ya publicamos, porque ¿qué pasa? Ahora se discute el tema, el gobierno dice, yo voy a dejar de dar subsidios, bárbaro. Resulta que por cada 1.000 pesos que el gobierno nacional deja de dar de subsidios a la energía eléctrica, en el interior las facturas suben un 35, o sea, suben 1.350 pesos. No sé si han visto casos donde, digamos, hay gente que va con una carretilla con los pesos a pagar la factura de luz, o sea, está exacerbando, ¿no es cierto? Pero por cada 1.000 pesos, la factura sube 1.350. ¿Por qué? Porque la carga tributaria sobre esa energía neta es del 35% en el interior del país. En Cava, que tienen solamente 2 niveles de gobierno, y eso es interesante siempre analizarlo, tiene una carga menor, ¿sí? Pero más allá de eso, te sube. O sea que el gobierno nacional saca el subsidio, deja de gastar por el subsidio, pero además recauda 150 pesos por el IVA y por otras cuestiones. Las provincias recaudan más plata y los municipios recaudan más plata, ¿sí? Entonces, y no se hace nada con eso. O sea, nosotros hemos planteado que, bueno, en esta transición podrían eliminar transitoriamente esa carga y demás para amortiguarle al usuario, ¿no es cierto?, la quita del subsidio. Pero no hay ni una jurisdicción en Argentina que hasta ahora haya manifestado alguna cuestión en ese sentido. Y ahora vamos a difundir lo del gas, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? 1.000 pesos te subo por quita el subsidio y te va a subir 1.350, 1.400 la factura. O sea, creo que hay que transitar ese camino de visibilidad, hay que seguirlo haciendo como se pueda, pero me parece que la sociedad necesita mucha educación en ese sentido para entender más qué es lo que aporta cada uno a financiar esa estructura de gasto público que inmensa y que no todo el mundo entiende. Eso nomás. Muy bien, bueno, como habitual abrimos por favor el micrófono para un aplauso a los expositores de hoy y el agradecimiento a todos los que han participado. Muchas gracias, Nadine, muchas gracias, Bueno, fue un gusto, Carlos. Buenas Gracias, noches, saludos Horacio. para todos y hasta Gracias, la próxima. Nadine. Gracias. un gusto. Buenas Gracias. noches, hasta luego. Chao, buenas noches.